vamos en lo posible a hacer transmisión por streaming de estas conferencias. Sin embargo, pues eso va a depender de cada presentación. Ya en una reunión que tuvimos previa, pues conversamos de que si hay alguien que tiene datos sensibles o datos que quiere publicar o que está pensando en publicar inmediatamente, que no quiere que se divulguen antes, entonces bueno, eso lo vemos y dependiendo de eso decidimos si lo subimos o no subimos la transmisión. Bueno, esta primera presentación va a ser más una introducción sobre lo que hemos hecho nosotros acá en la Universidad de Costa Rica en el marco de este proyecto, y va a ser como los tres chiflados, ¿verdad? Porque lo vamos a dar mi colega y esposa Patricia Esquivel y yo, pues, un rato uno y otro rato otro, entonces pues a ustedes nos disculpan la informalidad. Entonces, quería comenzar contándoles qué es el Centro para la Seguridad Alimentaria, pero creo que más bien lo vamos a dejar para el final. Más bien lo vamos a dejar para el final de la presentación. La idea con esta presentación es enfocarnos un poquito en por qué es importante o por qué consideramos nosotros que frutos tropicales, enfocándonos un poquito en el neotrópico, pueden ser interesantes, pueden ser importantes desde un aspecto de seguridad alimentaria, porque si consideramos el proyecto como tal, el objetivo es reducir la inseguridad alimentaria, pero pues, considerando seguridad alimentaria en un amplio espectro, no solo lo que se refiere a calorías. Muchas de las mediciones que se hacen es consume 1800 calorías por día o kilocalorías por día, o consume 2000, bueno, está bien, consume más que eso, no tiene problema de que está consumiendo más de la cuenta, consume menos de que eso. Entonces puede ser que tenga pues, malnutrición, etc. Pero en la seguridad alimentaria va mucho más allá de eso. Entonces, para comenzar la presentación, si pensamos en el mundo, en lo que Babilón en su momento llamó como los centros de origen, centros de diversificación de las especies cultivadas, pues aquí en este mapa de una publicación muy reciente de este año, se observa muy bien cómo estos centros de origen sí, si no lo acepto, la próxima lo acepto. Estos centros de origen, bueno, están distribuidos en todo el mundo, algunas regiones tienen más diversidad que otras, y si nos enfocamos en los trópicos, pues vemos varios centros. Si vemos el neotrópico, entonces tenemos América Central, México, el Caribe, la región andina, y tenemos la parte tropical de América del Sur, especialmente el Amazonas, con unos gran cantidad de especies que han evolucionado ahí, se han diversificado y se han domesticado. Incluso tenemos lo mismo en las zonas de regiones tropicales de África, del oeste y del este, en el sur y sudeste asiático y también en Oceanía. Y entonces, cuando vemos la lista completa de especies, vemos cómo en estas diferentes regiones se han diversificado, se han domesticado muchas especies que ahora son muy importantes. E incluso, por ejemplo, si pensamos en la palma aceitera, vemos una domesticación tanto en África como en América, considerando que son dos especies diferentes. Y entonces, vamos a aceptar. No volver a mostrar. Y que haga lo que quiera. Lo que no quiero es que me cambien los colores, pero se los cambio. Ok. Y entonces, no solo es el lugar donde se originan las especies o donde se diversifican, sino también lo que ocurrió después. Entonces, ¿por qué estas especies han sido importantes para la seguridad o son importantes para la seguridad alimentaria? Porque se han modificado. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, en África, y uno piensa, bueno, volvamos a calorías, que no me gusta el problema de calorías, de dónde se tienen en muchos de los países del sur del Sahara las calorías. Entonces, pensemos en yuca la decimos en Costa Rica, cazaba, y esta es una fuente muy importante de calorías, es de origen tropical, neotropical de América. Si pensamos en la hambruna, en lo que desarrolló o lo que estimuló la migración de europeos hacia Norteamérica, hace bastante tiempo ya, bueno, un problema con la papa. Y la papa es originaria de América.
también. Entonces, vemos que todo eso que aquí está, bueno, sobresimplificado aquí a la izquierda, ese movimiento lo que permite que en este momento pues, la diversidad en plantas sea aprovechada en las diferentes regiones. ¿Cuál es la perspectiva? En el 2030 se estima, hay muchas estimaciones, unas muy optimistas, otras no tan optimistas, ¿verdad? Pues se estima, una de ellas dice que 1.200 millones de personas adicionales, lo que equivale más o menos a la población de la India, van a ser necesarios alimentarlas para ese año. Entonces, bueno, eso ya crea podríamos verlo como un problema. Es algo realizable, es algo que se va a poder hacer. Pensemos de nuevo lo que no me gusta, que es hablar de calorías, de kilocalorías. Entonces, la producción actual de alimentos es de más o menos 5.000 kilocalorías por persona por día. Y ya hablamos que una persona, dependiendo pues de edad, sexo, tipo de trabajo, de actividad física, pero en promedio podríamos hablar que 1.800 calorías por día es lo que necesita una persona. Entonces vean la producción, vean lo que se necesita. Si tomamos solo esos números, podemos pensar que en realidad la producción actual alcanza para mantener la población, para mantener el crecimiento de la población, y que incluso se podría más que duplicar la población y aún tendríamos suficiente producción de alimentos, de calorías. Sin embargo, hay varios factores que hay que considerar, otros usos para los cultivos, como es los biocombustibles, hay pérdidas en el campo, pues cosecha, hay problemas de distribución, hay desperdicio, una vez que llega al anaquel o llega al consumidor final, en algún momento no todo el alimento se consume y hay que desecharlo, ¿verdad? Y hay condiciones extremas, como clima, guerras, etcétera, en que hay una situación de riesgo y que incluso puede llevar a pérdidas de cosechas enteras y que pues lo hemos visto cada vez con menos frecuencia, pero donde hablamos de hambrunas por condiciones climáticas o de guerra. Pero hablando, ya separándonos un poco de solo calorías, entonces vemos que si se define malnutrición, una de las tantas definiciones de malnutrición, tenemos no solo macros, sino micronutrientes también. Entonces ya vamos a un paso más allá. Eso no es solo tener la panza llena, o no es solo tener suficiente energía para realizar nuestras actividades, sino que tiene que haber una nutrición, o tiene que darse una nutrición balanceada para que no haya desnutrición, sobrenutrición y no haya deficiencia de microelementos, micronutrientes y vitaminas, ¿verdad? Que es lo que se llama hambre oculta. Y entonces, si nos enfocamos un poquito en la hambre oculta, porque eso es hacia lo que los quiero llevar hacia la importancia de productos que tal vez son poco conocidos o poco estudiados y que podrían solventar no un asunto nutricional fuerte, sino solventar un problema un poco más específico. Entonces, la deficiencia de micronutrientes y de vitaminas puede afectar hasta 2.000 millones de personas en el mundo. ¿Cuál es el problema de eso? Una persona desnutrida o una persona obesa es muy fácil identificarla a simple vista, pero una persona que tiene padecimientos por deficiencia de micronutrientes que sí son un poco más obvios, pero hay personas que tienen un problema que tal vez todavía no es tan severo, pero que va en camino a ser muy severo y que todavía no se ha diagnosticado. Entonces, puede ocurrir incluso que esta persona tenga sobrepeso y que a la vez tenga deficiencia de micronutrientes. Y entonces eso, pues, a largo plazo condiciona muchas cosas. Y puede llevar incluso en regiones completas o en países completos a una situación pues, socioeconómica complicada, porque si un porcentaje alto de la población o de una fracción de la población o de un grupo etario de la población lo sufre, entonces pues, va a tener implicaciones sobre la productividad, sobre la escolaridad, sobre una serie de condiciones. Y entonces eso se ha tratado de resolver, de solucionar de diferentes maneras. Una fortificación de alimentos que para los tecnólogos de alimentos y científicos de alimentos pues es un campo junto con los nutricionistas que ha tenido mucho desarrollo, y en Centroamérica pues eso se ha hecho, podríamos decir que en ciertos casos bastante bien. Eso se hace a nivel de procesamiento o a nivel de empaque, se puede hacer también en el campo por medio de mejoramiento genético, que puede ser tradicional o ayudado por técnicas biotecnológicas,
para que el producto salga del campo ya con niveles aumentados de algún micronutriente. Se pueden agregar suplementos, que eso, pues, pastillas, que eso tiene un efecto inmediato para resolver problemas, que a veces se hace un balance de costo-beneficio, pero al final de cuentas, mi opinión personal es que no hay que verlo tan económico, sino que si se resuelve un problema que se podría dar o podría aumentar o que se está dando, pues vale la pena. Y lo otro es en lo que me quiero enfocar, nos queremos enfocar un poquito, que es en la diversificación de la dieta, en agregar, en cambiar algo o agregar algo que no se está consumiendo y que puede ayudar a resolver algún problema. Y aquí tenemos varios ejemplos que vamos a mencionar ahora. Hablemos de diversidad un poquito. Resulta que la FAO estima que hay más o menos 250.000 variedades o plantas o especies con un potencial agrícola en el mundo, conocidas. Todavía hay que considerar que faltan cosas por conocer, faltan especies por descubrir, pero en este momento es un estimado de plantas. Sin embargo, de estas 250.000, menos de 7.500 se utilizan, en mayor o menor grado. Y si vamos un poquito más allá, la producción mundial de alimentos depende de casi 150 especies. Los 150.000 ya vamos por 150. Y 12 de estas 150 especies proveen 3/4 de la alimentación del mundo. Entonces vean cómo es un triángulo invertido, un embudo, ¿verdad? Y todavía podemos ir un poquito más allá y nos centramos en calorías. 50% de las calorías se obtienen de estos 3 cultivos: trigo, maíz y arroz. Y entonces, si pensamos en una situación, no sé, las plantas cultivadas, ustedes saben que cuando se hace un monocultivo, pues la diversidad genética se reduce, y entonces, en caso de que haya, no sé, una plaga o un problema fitosanitario serio que pueda afectar seriamente la producción de algunos de esos 3 cultivos, pues podrán imaginar las consecuencias que eso podría tener para la alimentación a nivel mundial. Entonces, por eso es importante aumentar la diversidad de fuentes de alimentación. ¿Y dónde encontramos esa diversidad? Pues por supuesto que en los centros de origen, pero también en los trópicos. Los centros de origen o de diversificación o de diversidad, pues se definieron en su momento, se continúan actualizando, pero por lo que se conocía en su momento. Lo que no se conoce, pues no se puede agregar a esa lista que existe. Entonces, es a nosotros, en países tropicales, en países con diversidad, a los que nos toca, pues, hacer esa búsqueda y tratar de aportar un poquito en ese sentido. Y entonces les queremos dar 3 ejemplos de trabajos que hemos hecho nosotros en ese sentido, tratando de, o trabajando con especies originarias del neotrópico y que pues, creemos que podrían tener un efecto en eso. Okay, entonces uno de los frutos en los que les identificamos un potencial importante y que está siendo subutilizado es la pitaya, dragon fruit en inglés, y además con el potencial de hacer una carcasa que podría tener una alternativa de mitigación en cuanto al cambio climático. La pitaya es endémica de Mesoamérica, es un cactus y es una planta perenne de crecimiento relativamente rápido, y se cultiva en Israel, Vietnam, México, Costa Rica, Nicaragua y Colombia. Entonces, lo primero que hicimos fue identificar en Costa Rica que tenemos una diversidad de materiales, de genotipos, que todavía de forma informal se clasifican con nombres como rosa, orejona, pero eso todavía no está bien clasificado, y Víctor va a hablar más adelante de los esfuerzos que estamos haciendo para poder identificarlos desde una perspectiva ya genética. Entonces, ya hemos visto diferencias entre los diferentes genotipos, varían de color, varían en tamaño, varían en número de semillas, y estos son algunos de los que les he mencionado, que de forma informal se les asignan esos nombres. Después, entonces, lo que decidimos fue hacerles una caracterización físico-química, morfológica, para poder tratar de
de hacer por lo menos una caracterización inicial, basándonos, eso sí, en estos nombres informales con los que contábamos. Entonces logramos hacer esa caracterización y después hicimos también estudios de madurez. Logramos identificar que hay dos grupos, dos comportamientos diferentes. Por ejemplo, en la que se conoce como Nacional y Orejona, el proceso de maduración se da más rápido que en San Ignacio y Rosa. Entonces hicimos un estudio valorando el proceso de madurez tanto en la planta como en el laboratorio. Después, otro de los estudios que hicimos fue que valoramos el contenido de compuestos fenólicos en la pulpa de la pitaya y vimos que gran parte de la actividad antioxidante se debe más que todo a los precursores de las betalainas y a las betalainas en sí, que son el pigmento presente en la pitaya. Estudiamos también el perfil de betalainas de los diferentes genotipos y como les mencionaba anterior, se pueden ver diferencias en las concentraciones dependiendo del genotipo. También encontramos algunas betalainas que antes no habían sido descritas. ¿Qué ventajas tiene esto? La idea cuando comenzamos a estudiar la pitaya era más que todo desarrollar un ingrediente colorante, ya que no se pensaba en extraer un colorante como tal, sino utilizar la pulpa de pitaya como colorante. Entonces así se reporta como un ingrediente más durante la aplicación, teniendo todas las ventajas que se le atribuyen a las betalainas como pigmento y al fruto. Las ventajas que tienen las betalainas con respecto a las antocianinas, una es la estabilidad, el pH. Las betalainas tienen una estabilidad a un pH más amplio, y la otra es que en el caso de las betalainas, si ampliamos un poco más, pensando en otras fuentes para obtener betalainas, tenemos también el fruto de la tuna, que tiene tonalidades amarillas. La pitaya puede llegar hasta morado, entonces podemos ver tonalidades desde el amarillo hasta el morado, pasando por anaranjado. Entonces nos da una gran diversidad de colores, pensando siempre en utilizarlo como un ingrediente colorante. La ventaja de las cactáceas como fuente de betalainas, comparado con la remolacha, que es la fuente tradicional de betalainas, es el sabor a tierra, que está asociado a la remolacha roja, y también la eventual presencia de nitratos. Y estas son publicaciones recientes de este año, donde se habla sobre el potencial de la salud que se ha visto en frutos de pitaya, en este caso Psilocyrium fundatus, que es de pulpa blanca. Y a la betalainas se le atribuyen también otros beneficios para la salud. Entonces, el siguiente paso era desarrollar la tecnología para poder aprovechar estos ingredientes colorantes. Entonces, algunas de las tecnologías que intentamos implementar fue por secado por atomización, siempre con la limitación de estabilidad a la hora de aplicar las betalainas. Entonces, siempre hay que tener eso presente y hay que ver en qué producto se puede aplicar o no para garantizar la estabilidad o considerar la vida útil de los productos. Después, entonces, el mucílago de la pitaya es difícil de trabajar, entonces por esas casualidades científicas, dejamos una muestra más tiempo en la cuenta en refrigeración, logramos desarrollar una metodología donde se hace una maceración enzimática en frío. Entonces ahí sí logramos reducir drásticamente la viscosidad del mucílago de la pitaya, que es difícil de trabajar, con el inconveniente de que estas enzimas no son completamente puras, entonces tienen beta-glucosidasas que nos afectan un poco el color del producto que desarrollamos, entonces es una tonalidad un poco más púrpura. Entonces esos son algunos de los productos en los que lo hemos valorado. En los productos lácteos se comportan muy bien.
En repostería lo pensábamos más que todo porque son productos de vida útil corta. En confitería no funcionó bien. En cócteles, todavía tenemos que probar si es cierto que progrese en las discotecas, pero no lo hemos hecho. Un día de esto vamos a tener que ir. Y aquí pueden ver diferentes productos que hemos desarrollado. Otros estudios que hicimos pensando en aprovechar el fruto completamente fue valorar el perfil de polisacáridos en la cáscara de la pitaya. No, perdón. Esto es en la pulpa todavía. Esto lo hicimos inicialmente para ver si esto nos podía decir cómo proceder con la maceración enzimática, pero no nos dio información suficiente como para eso. Hicimos también un estudio en el aceite de las semillas, del fruto de la pitaya. Con este sistema de maceración en frío lográbamos separarlo muy fácilmente. Entonces, el aceite de las semillas también tiene un potencial y tiene un alto porcentaje de ácidos grasos insaturados. Por último, también, ahora sí, el de la cáscara. Hicimos un estudio para aprovechar la cáscara de los frutos y evaluar los polisacáridos que estaban ahí, eventualmente para que se pudieran utilizar como espesantes. Es equivalente en un 5% del material insoluble en alcohol a un 1% de espesantes tradicionales, pero con una purificación de este material se podría llegar a los efectos de los espesantes tradicionales. Y ahora sigue la parte ¿De qué sirve hacer todo lo que Patricia hizo si no tenemos material que sirve? Entonces este es el siguiente paso. El siguiente paso era, bueno, tenemos ahí cómo se propaga normalmente la pitaya. Se propaga de esta manera. Entonces se cortan segmentos de 50 centímetros, un metro. Eso se siembra. ¿Por qué? Porque si se siembra por semilla, eso, porque las plantas pasan por un periodo joven que puede durar de 7 a 11 años, y durante ese periodo no produce. Además, en esta polinización cruzada, entonces no vamos a conocer cuáles son las características del fruto que se va a producir de esa planta originada por semilla. Entonces, por supuesto que la propagación clonal es mejor. Sin embargo, el método tradicional tiene los problemas de que es muy voluminoso. Entonces, si es muy voluminoso, el transporte a larga distancia es complicado, el transporte a otros países es complicado, y además el daño que sufren las plantas que van a dar origen a estos segmentos. Para sembrar una plantación nueva, prácticamente hay que destruir parte de una plantación ya establecida. Entonces ahí es donde pensamos que la propagación por cultivo in vitro podía ser una alternativa. ¿Por qué? Porque causaba menos daños a las plantas madre, era, ya dijimos, mucho menos voluminoso, y podíamos lograr tasas de propagación muchísimo más altas que si usábamos la manera de propagación clonal convencional. Y aquí es donde teníamos ya el esquema completo que logramos desarrollar. A partir del campo se montaban plantas en invernadero para bajar el inóculo de contaminantes o de microorganismos que pueden ser saprófitos, pero que en condiciones tropicales son muy abundantes. Y entonces, a partir de llamitas que se tomaban de las plantas en invernadero, pues lográbamos su rotación, su multiplicación, su enraizamiento, la aclimatación en campo, y cerrábamos el ciclo. Se llevaba a invernadero y luego a campo. Eso lo hicimos inicialmente con un genotipo, pero ya lo estamos haciendo con varios genotipos adicionales. Adicional a esto, pues trabajamos siempre con la semilla. Ya vimos cuáles eran los problemas de la semilla, pero sí pensamos en mejoramiento genético, o sea, no quedarnos solo con las 7, 8, 10, 12 variedades que existen actualmente, sino pensar en variedades adicionales. Hay que cruzarlas, y esas cruces pues también van a producir semillas. Entonces necesitábamos pues conocer las características de germinación y especialmente de almacenamiento para transporte. Entonces, pues eso se hizo, se encontró que se podían almacenar por lo menos hasta 4 meses a temperatura ambiente, y que si se almacenaban en frío, que es una estrategia que se usa para ciertas semillas ortodoxas, pues baja la germinación, ¿verdad? Y entonces, esos fueron resultados positivos. Entonces ya teníamos con esto, bueno, caracterizado el material, sabíamos que él tenía un potencial y ya podíamos multiplicarlo, ya estamos en la posibilidad incluso de distribuir material, y ese es el momento en el que estamos actualmente. En este momento pues, nos han contactado
Costa Rica, de diferentes zonas de Costa Rica, personas interesadas en iniciar el cultivo de la picaña. Y producto de eso comenzaron a salir pues, preguntas interesantes, algunas un poco más científicas, otras un poco más prácticas, ¿verdad? Y entonces, pensando en la síntesis de los pigmentos, pues en el caso de la pitaya, cuando se estudió el desarrollo del fruto, caracterizó muy bien en qué momento se comenzaban a sintetizar los pigmentos. ¿Sí? El mejoramiento genético, ¿cómo es que lo hacen? Por cruzamientos, hay muchas maneras de hacerlo, ahora vamos a ver otra manera de hacerlo, pero inicialmente se empieza a cruzar. Y eso es como se ha hecho en Tailandia, en Vietnam, ¿verdad? Se selecciona, cruzan y la progenie se analiza y se ven 8, 10, 12 años después, a este me interesa y ese lo comienzo a propagar por No es con el GMO. De hecho, no conozco ninguna cactácea que se haya logrado transformar genéticamente todavía. Entonces, bueno, este nos permitía el desarrollo de callo. Callo es un crecimiento diferenciado, masas celulares diferenciadas. Nos podría permitir, además de multiplicación, aquí ven como se van formando tallos que pueden dividirse y sembrarse en el campo, nos permitía también la opción de estudiar la vía de síntesis de las vitaminas, que en gran medida está caracterizada ya bioquímicamente, pero hay ciertos pasos que se supone que son espontáneos, porque no se ha caracterizado la enzima que está involucrada. Ok, entonces, en muchos de los cultivos al inicio, pues teníamos buen crecimiento de callo, pero no teníamos desarrollo de color. Y eso cambió muy recientemente, en este año ya, entonces tenemos ya el color bonito que ya se ve en los callos, después de analizar varios inductores bióticos y abióticos. Aquí hay una lista de todo lo que estudiamos y otros más que estudiamos, y entonces estamos en este momento, incluso extractos de hongos probamos. La pigmentación todavía es baja, en el sentido de que muchos callos se producen pocos, y en eso estamos trabajando. Y en cuanto a mejoramiento genético, entonces tenemos una opción, además del cruzamiento, que es la función de clonoplastos. Si recuerdan, las células vegetales tienen paracelular, la paracelular es la que le da rigidez, es la que permite a las células, a las plantas, pues, crecer en forma vertical, las herbáceas, las que no se han nidificado, ¿verdad? Y entonces esta pared celular es una diferencia de las células vegetales con células animales, y tiene una desventaja a la hora de querer aproximar las células, porque es una barrera. Sin embargo, si uno degrada esta pared celular por métodos enzimáticos, puede tener lo que llamamos protoplastos, que son células vegetales sin la pared, y estos protoplastos por diferentes métodos se pueden fusionar, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, estos son protoplastos, se reconocen porque son completamente esféricos, y estos protoplastos los juntamos por corrientes eléctricas o por reactivos químicos, y esos protoplastos, una vez que se juntan, se pueden abrir poros en la membrana celular, y es como cuando se aproximan dos bombas de jabón, se requieren, se unen y se ponen una más grande. Entonces eso ocurre o puede ocurrir en las células vegetales. Y entonces ya hemos logrado inducir la regeneración de la pared celular y la división de las células, pero todavía estamos en proceso de regenerar plantas. Resulta que durante el proceso de aislamiento de protoplastos, eso tiene unos pasos de centrifugación, encontramos que al inicio se nos reventaba todos. No había experimento que hacíamos, todos los protoplastos se reventaban, y se sabe que los protoplastos son muy sensibles, que cualquier movimiento muy violento lo revienta. Pero comenzamos a hacer estudios con microscopía a ver qué era lo que pasaba, y comenzamos a encontrar cristales. Y las cactáceas son conocidas por tener cristales de oxalato de calcio especialmente, y entonces ya eso nos llevó a pensar otra cosa. Estábamos recomendando pitaya para consumo, pero uno no debería recomendar algo que tenga cristales de oxalato de calcio, totalmente a la hora de morder, por dentición, no, son bastante insolubles, entonces no deberían ser un problema desde el punto de vista de formación de cálculos renales, pero sin embargo no se recomienda. Entonces comenzamos a estudiar por medio de microscopía la ubicación, localización y la diversificación o la presencia de estos cristales en diferentes estructuras, en la pulpa,
cáscara en tejidos vegetativos de plantas en invernadero y en plantas que se en cultivo in vitro, y encontramos bastantes formas diferentes. Algunas se relacionaban un poquito con los tejidos, otras se relacionaban con el estado de desarrollo. Y también lo más interesante es que la pulpa, que es lo que consumimos, no tiene cristales. Entonces, desde ese punto de vista, pues seguimos con cierta confianza en que se puede consumir la pulpa. Ahora, el paso que tenemos ahora, que estamos, lo que estamos trabajando es ya no el cristal formado, sino los componentes que dan origen al cristal, ¿verdad? Entonces, cantidad de ácido oxálico o ácido ascórbico presente en los tejidos, y en eso estamos trabajando. También, cuando un cultivo está creciendo en la naturaleza, generalmente tiene pocos problemas de enfermedades, porque pues, está compartiendo con otros cultivos, con muchas especies, entonces las enfermedades se presentan en baja frecuencia, pero cuando se hace un monocultivo, una plantación, entonces ya comienzan problemas de enfermedades. Y entonces hicimos un estudio, una tesis de maestría en el campo, y identificamos principalmente un hongo y una bacteria, ¿verdad? Y entonces, como las principales enfermedades en Costa Rica. Y lo que ya mencionó Patricia un poco, cuando hablamos de las variedades estas, se identifican un poquito morfológicamente por las características del fruto, pero eso varía mucho. Varía de acuerdo con las condiciones de siembra, el lugar de siembra y también el subjetivo, que opinan, que lo evalúan. Entonces estamos trabajando con marcadores moleculares de ADN, tanto de nucleares como citoplasmáticos, para tratar de agrupar las diferentes variedades. Y hasta ahora, todos los ensayos que hemos hecho pues, nos han agrupado en dos categorías que son muy similares a lo que se encontró cuando estudió los frutos. Ahí van agrupando. Y estamos estudiando la floración de la pitaya. Entonces, la pitaya tiene una ventana muy marcada de la floración. Y entonces, si entonces hay tipos de producción, y en estos el precio tiende a bajar, y hay más disponibilidad. Si uno logra ampliar estas ventanas de producción, además de jugar con variedades, para lograr inducir floración antes, o extender la floración un poquito, se podría aumentar esta ventana de producción, incluso aumentar la productividad. Y para eso estamos trabajando con genes que se han relacionado en otras especies con la inducción floral. Ya hay por lo menos 3 de estos genes que los hemos logrado ubicar en pitaya, estamos viendo como la expresión, y paralelo a eso estamos caracterizando histológicamente las yemas florales. Y pues, aparte de eso, pues queremos seguir trabajando con agrocintas de talainas, conservación in vitro. Queremos trabajar en el campo sobre la fisiología del cultivo, ya que se ha hecho poco, trabajar en mejoramiento genético, continuar con lo de protoplastos para lograr nuevas variedades, y ojalá lograr fusionar no solo dentro del género y los cerebros, sino con géneros, que lo que también mencionó Patricia, con géneros que tengan la posibilidad de sintetizar pigmentos con otras tonalidades completamente diferentes. Entonces eso haría que se amplíe mucho más la posibilidad de usar extractos como un ingrediente para sus alimentos. Sí, cambiamos Bueno, el pejibaye es otro que le dimos un alto potencial, principalmente chontaduro, lo conocen en otros países, y ¿cuál es el otro? Picaballo, en Brasil. Entonces, se aprovecha por un lado la fruta, por el otro lado el palmito. También es endémico de la región, y con grandes ventajas. Es un fruto muy particular por el alto contenido en fibra, alto contenido en almidón y alto contenido en lípidos. Los carotenoides que se encuentran en el fruto del pejibaye, considerando la cantidad de lípidos que tiene el fruto, se encontrarían en forma disuelta, y con estudios de microscopía pudimos determinar que los carotenoides se encuentran en plastoglóbulos, entonces se encuentran en forma disuelta en lípidos, lo que hace que sean altamente biodisponibles. Entonces eso le da un gran potencial a los pejibayes como fuente de vitamina A. Vean que, por ejemplo, tiene
equivale el consumo de 3 a 5 frutos anaranjados, cubriría el consumo diario de vitamina A. Y después, esto es lo que ya les mencioné, debido a la deposición que tiene los carotenoides en los cromoplastos en el pejibaye, se espera que tenga una alta biodisponibilidad. Mañana Tania les va a hablar un poco de bioaccesibilidad, biodisponibilidad en el caso del zapote. Entonces ella va a profundizar más en lo que son los cromoplastos y estas formas de deposición. Entonces, procedimos similar a como hicimos con la pitaya, a evaluar diferentes, no le puedo llamar genotipos, ¿cómo le puedo llamar? Poblaciones. Entonces, después Víctor les va a explicar porque no. Ok, entonces, la mayoría de los carotenoides presentes son precursores de la vitamina A. Y en Costa Rica tenemos los 2 bancos de hemoplasma más importantes del mundo. Creo que en Brasil está tercero. Ok. Y ahora seguiría. Sí, los bancos están en problemas porque este material se recogió hace 20, 30 años, 40, 50 años, cuando todavía se podía mover materiales de países. Ahora hay regulaciones muy estrictas en los países y eso impide o dificulta mucho la circulación de materiales. El pejibaye, igual que la pitaya, tiene el problema de que la fermentación es usada. Entonces, lo que se siembre por semilla va a ser no va a tener las características de la planta de la madre, sino que va a depender del padre de donde venga, ¿verdad? También. Y entonces, además, los hijos laterales, esos de donde se saca el palmito, ese cortan, no forman raíces. Entonces, cuando se usan los laterales con material de siembra, simplemente no crecen. Entonces, estamos desarrollando, también trabajando en un sistema de propagación in vitro. Entonces, en este momento logramos ya desinfectar los materiales, extraer las yemas, cultivarlas in vitro, hacer cultivos en lo que le llamamos capas delgadas de células y a partir de ellas lograr la formación de callo embriogénico y a partir de este callo embriogénico regenerar embriones y esos embriones los logramos enraizar y los elongamos y finalmente los llevamos al invernadero y ahora están en la etapa de invernadero. Lo logramos inicialmente para un genetipo el CAPI. Ya en estos momentos tenemos un segundo y un tercer genotipo en los cuales lo hemos logrado. Lo que mencionaba Patricia, estas poblaciones, como no se conoce padre y además no hay propagación clonal como tal, eso es muy diferente a la diferencia de la pitaya, que uno lo propaga luego vegetativamente. En este caso casi que cada planta es diferente. Entonces, con polinizaciones controladas uno puede lograr como que se cruce lo más similar con lo más similar y entonces hacer como poblaciones con ciertas características. Y pasamos al último. Con papaya tenemos más o menos la misma situación. En Costa Rica tenemos también, aquí sí puedo ver genotipos, de varios genotipos de papaya. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, la amarilla y la roja. En el caso de pejibaye, las diferencias de color se dan más que todo por un asunto de concentración de carotenoides. En el caso de la papaya, por lo menos en estos 2 casos, es por la presencia o ausencia del licopeno. La diferencia que se da. Por cierto, esto es parte de la maestría, ¿verdad, Cristo? De la maestría de Cristo, que me gusta mucho estar en Costa Rica. Y se evaluaron las diferentes, aquí se seleccionaron algunas, hay más todavía, entonces seleccionaron algunas por el potencial que tenían. Aquí están frutos, estos frutos ustedes pueden ver que son ovalados, son hermafroditas, y los frutos femeninos redondos, entonces ya dependiendo de esto ya se afecta la morfología del fruto. Entonces en este estudio se hizo una caracterización físico-química y morfológica de los diferentes genotipos. Después, debido a que se vio cierta isomerización en algunos carotenoides en la papaya, sospechamos que se encontraban en una forma también disuelta en lípidos en los cromoplastos.
Entonces decidimos hacer un estudio en humanos, aquí también está Silvia que participó en ese estudio, y comparando la papaya contra el tomate como fuente de licopeno, logramos observar que se absorbía más el licopeno de la papaya que el del tomate. Esto debido a que el licopeno del tomate se encuentra depositado en forma de cristales. Después, también en el caso del betacaroteno, al comparar el betacaroteno de la papaya contra el betacaroteno de la zanahoria también se puede de forma cristalina, observamos una mayor biodisponibilidad para el caso de la papaya. Y después este es el caso de la de vitamina A, que se observa una mayor absorción al comparar papaya contra los otros. Voy un poco rápido porque ya estamos. Después también se hizo un estudio con diferentes estados de madurez, entonces se evaluó el proceso de carotenogénesis y se desarrolló un índice de madurez basado en firmeza de la pulpa y sólidos solubles totales. Y ahora este es el último estudio, que ya es... Sí, en este lo que hicimos fue evaluar los genes que participan durante el proceso de madurez, pero enfocándonos en la pérdida del peso, en el análisis de la textura. Entonces encontramos cuáles genes están más involucrados en la pérdida de textura y cuáles se relacionaban con el proceso, la transcripción de cuáles genes se relacionaban con esto y de cuáles no. Ahí trabajamos con 5 genes candidatos, al final uno lo eliminamos, quedamos con 4 y de estos 4, 2 tuvieron una correlación negativa con la firmeza, ¿verdad? Y evaluamos los tratamientos post cosecha. Uno fue el uso de un inhibidor del etileno, que es el 1-MSP, y el otro con la adición de etileno, y por supuesto quedó el testigo. Entonces, coma papaya, coma frutales, no coma 5 colores aquí. Y para concluir muy rápidamente, nada más hablar un poco sobre el proyecto de seguridad alimentaria. El Centro para Seguridad Alimentaria es uno de los 5 proyectos que fueron financiados en el año 2009 por una única vez por el Ministerio Alemán para la Cooperación Económica y el Desarrollo, con fondos administrados a partir del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Este es el proyecto, es decir, son 5 centros ubicados en 5 universidades alemanas. Estos son los 5 proyectos. El nuestro es el Food Security Center, la Universidad de Hohenheim, hay uno en la Universidad Técnica de Braunschweig, hay un Kassel, en Colonia, en München, y estos son cada uno enfocado en un punto focal específico en nuestra seguridad alimentaria. Hay otro en trabajo, hay otro en agua, hay otro en salud, y así. Entonces, esto respondiendo a los goles del milenio. Okay, entonces el centro como tal lo que hace es favorecer lo que en algún momento mencioné, que es favorecer el intercambio de personas. Formación de capacidades en personas. No financia proyectos, no da dinero para hacer investigación, lo que hace es permitir la movilidad. Entonces organiza, financia actividades como esta, es un seminario regional en que se invita a colegas dentro de la región, en este caso América Latina, trabajen sobre un tema en particular para que se regulan y discutan sobre el tema. Si se puede formular políticas, se formulan políticas, si se puede estrechar lazos de cooperación, se hace, etc. Paralelo a eso se hacen cursos cortos. En la semana entrante tenemos un curso corto con una profesora de Tailandia. Organizamos academias de verano, hay becas para hacer doctorados en Alemania, hay pasantías doctorales cortas de 3-4 meses, hay pasantías postdoctorales cortas también. Este año por primera vez tuvimos pasantías de maestría también, aunque no estaban contempladas, y organizamos cursos de verano, y básicamente eso. Entonces, tal vez el programa más, tal vez uno de los más solicitados es la posibilidad de hacer doctorado completo en Alemania. Ya en enero se hace la última apertura de este doctorado, porque el proyecto tuvo financiamiento en una primera fase del 2009 al 2014, se renovó 2014 al 2019, y en el 2019 ya vence esta segunda fase y no pueden iniciar estudiantes nuevos porque no tendrían financiamiento para concluir sus estudios. Si hay una tercera fase, pues eso todavía no se sabe, pues eso no
no se puede iniciar una nueva convocatoria. Como ustedes firmaron afuera y todos les pidieron el correo electrónico, pues lo que vamos a hacer es incluirlos en la lista que tenemos de divulgación de actividades del proyecto. Entonces van a recibir información, si no quieren nada más nos quitan. Pero a veces hay actividades interesantes y algunas son en Costa Rica y otras que son en otros países. Este año ya tenemos una academia de verano en Tailandia, ahora en diciembre, la primera semana, va a haber un curso corto en Kenia, entonces tal vez pues, haya actividades que les interesen. Lo que hay que hacer es aplicar y la selección se hace, pues no la hacemos acá, sino que se hace en Alemania. Las prácticas de campo, por ejemplo, aquí en Costa Rica, ¿las hacen a través de la Universidad de Costa Rica o tienen asociaciones como otras entidades? O sea, todo está relacionado con la Universidad de Costa Rica y pues hay algunas cosas que hacemos en que buscamos socios estratégicos, organizaciones, productores, etcétera, o incluso con otras universidades estatales. Mucho lo hacemos, como lo mostraron las publicaciones, también con colegas en otros países. Una de las últimas, la publicación de Papaya fue con un colega de Chile, entonces que pues en algún momento visitamos nosotros la Universidad de Talca, luego por medio de este proyecto logramos invitarlo para que diera un curso corto y se dio una co-supervisión de un estudiante de maestría, que sé yo, lo que busca el proyecto es la formación de redes en todo nivel. Entonces por eso es que vemos que hay posibilidad de financiar desde maestría hasta personas ya formando parte del personal académico de nosotros. Y con eso termino. Vamos a ver, no sé, las preguntas las hacemos en el. Muchas gracias. Gracias.